En materia económica, pero desde la óptica de los gobiernos locales, ¿no? Los municipios que tienen a su cargo también una serie de ayudas desplegadas y que pueden coordinarse súper bien con las decisiones que tome el gobierno central. En la comuna de Puente Alto, el alcalde Germán Codina, y en la comuna de Independencia, el alcalde Durán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Feliz año. Feliz año también. Igualmente. No nos veíamos hace tiempo. No nos veíamos desde hace rato. ¿Verdad? Feliz año, Germán. Sí, igualmente, colega. Que para ambos municipios, además, hacemos extensivo el saludo a la gente de Puente Alto y a la gente de Independencia. Evalúan, bueno, siempre es positivo que los gobiernos se desplieguen, pero cuando uno hace la lectura un poquito más fina, ¿quedaron satisfechos ustedes con el bono marzo recargado, la billetera electrónica y el resto de medidas? Hola, Karen. Bienvenidos. Hola, felicidades. Gracias, igualmente. Que sea, ojalá, un buen año. Eso esperamos. Esperamos todos. Eso es muy importante. Sí. Oye, yendo a la pregunta que hace José, a ver, yo creo que hay que valorar las ayudas. O sea, de verdad que la gente que la está pasando mal necesita que obviamente el Estado salga a apañarlos. Y por lo tanto, el primer encuadre, el titular, creo que tiene que ser que transversalmente hay que valorar lo que propuso el presidente. Sin embargo, obviamente nos preocupa mucho, en particular a mí, la clase media. Esa clase media que es la que paga los impuestos, la que le da recaudación al fisco para poder justamente sostener todas estas políticas sociales. Y creo que ahí queda un poco al debe el anuncio, pero evidentemente en cuanto a los grupos más vulnerables hay obviamente una reacción del gobierno. Y la otra patita coja creo que tiene que ver con el incentivo a la inversión, al crecimiento, que es tan necesario justamente para brindar empleo, darle seguridad a la familia y que no estén dependiendo finalmente de si la autoridad de turno, que sea presidente de izquierda, derecha o del color que sea, tiene a bien estar generando estas políticas de apoyo. A mí me encantaría que la gente fuera independiente en el sentido de poder sustentarse y no tener que estar esperando ayudas del Estado y ver si hay voluntad o no política para aprobar este tipo de ayudas. Pero creo que hay que valorarlo, es un avance, con esas, obviamente, aprensiones con relación al crecimiento de la inversión y también la clase media, que obviamente creo que tenemos que preocuparnos todos, porque me he encontrado con mucha gente, fíjate, que se ha tenido que endeudar para mandar a sus familiares a la salud privada, porque en la salud pública no la atienden a tiempo y tienen enfermedades que son complejas. Y me toca muchas veces en las visitas a terreno, ¿no es cierto?, y reuniones, audiencias, encontrarme con personas que me dicen: alcalde, no tengo cómo pagar esta deuda, pero si no hubiera atendido a mi madre en la atención privada de salud... No se salva. No se salva. Sí. Entonces, creo que el tema de la salud pública realmente se sabe es un que tema puede que puede explotar este año, ¿ya? Junto con, obviamente, la delincuencia, que es un tema tan complejo. Sí. ¿Demasiado focalizada la ayuda, alcalde Durán, o está bien? Lo que pasa es que yo creo que hay una cosa que estamos aprendiendo, y es que efectivamente, primero, los recursos no son ilimitados y en ese sentido hay que pensar dónde es más importante en cada oportunidad poner los recursos. Lo segundo es que hay que mirarlo en perspectiva. Hay que recordar que esto se suma a un conjunto de medidas que se han venido tomando, muchas de las cuales se han impactado a la clase media. Voy a poner un ejemplo: el congelamiento del precio del combustible. Esto ha significado que muchas familias, no solo los más vulnerables, efectivamente se vea impactado positivamente en su bolsillo. Y lo tercero es que yo creo que se ha hecho un esfuerzo bien importante, objetivamente hablando. O sea, por ejemplo, el que se inyecte prácticamente al doble el bono marzo, desde el punto de vista del volumen de los recursos y la cantidad de las personas que se ven beneficiadas, efectivamente tiene un impacto muy significativo. Esto sin que se recaliente la economía nuevamente, más aún, ya lo decía recién el economista, hay una señal positiva, una pequeña disminución de la inflación. Y una última cosa, en materia de inversión, yo creo que quizás lo más relevante es este estímulo a la actividad de la construcción, porque además genera empleo y yo creo que eso es probablemente lo más estructural que se necesita. Ahora, esto no va a lograr frenar una discusión de sexto retiro. Porque si es que, a ver, hay una dimensión social que me parece perfecto y que ayuda a mucha gente que lo necesita, pero también hay una dimensión política. O sea, los políticos no hacen nada que no tenga que ver con un juego también legislativo, y hay un intento del gobierno por mostrar efectos de ayuda que frenen una discusión sobre sexto retiro, que no compliquen la discusión de la reforma previsional y el tema del autopréstamo.
Yo no sé, yo creo que en abril el gobierno va a enfrentar una nueva ofensiva legislativa por el retiro de fondos provisionales. No sé si ustedes coinciden conmigo. Yo creo que, yo creo que sí, que va a haber siempre una presión y yo creo que hay algunos parlamentarios que han tenido mayor nivel de popularidad conforme han explotado este tema. Ahora, yo creo que la gente no es tonta. Por supuesto, a todos si le dicen, oye, ¿te gustaría disponer de una cantidad importante de recursos frescos mañana? Por supuesto. Pero creo que también la gente ha ido entendiendo que esto puede generar un problema muy grave en las pensiones futuras. ¿Pero qué se le dice, alcalde, a la gente que hoy en día está comprando, se está endeudando para comer? Yo creo que eso es súper complicado porque ese es un fenómeno donde yo creo que hay que apuntar y en ese sentido a lo mejor habría que ampliar esto o no son suficientes, porque endeudarse, usar la tarjeta para cosas. El alcalde Codina recién hablaba del tema de la salud. En el fondo el derecho a la salud está por ahí nomás, porque dice, bueno, tiene derecho a la salud, puede elegir entre lo privado y lo... Nosotros le ofrecemos esto, pero tiene que esperar 5 años a lo mejor para algo. Estoy poniendo una fecha, no sé. Lo que pasa ahí, Karen, que tú tocas, yo creo que la médula, porque también uno de los problemas que tiene el Estado es que su ineficiencia hace que los titulares bonitos muchas veces terminen diluyéndose. Porque claro que el derecho a la salud tiene sentido en la medida que tú des una salud de calidad y oportuna. ¿Me entiendes? Perdón que le ponga los calificativos al tiro, pero es evidente que cuando la gente está dispuesta a pagar y endeudarse por irse a la salud privada, es porque la salud pública está al debe de una manera brutal. Claro, pero perdón, pero eso no es un problema de eficiencia de los recursos solamente. Espera, mejorar, pero es un problema de cuántos recursos le inyecta. Colega, sí, no, pero digo, déjame terminar de exponerlo porque yo te dejé hablar. Si el tema tiene que ver con otra cosa, yo sé que aquí hay un problema estructural. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? Yo no estoy diciendo que las ineficiencias se manifiesten solo en este momento. Estas son de arrastre, ¿ya? Pero es evidente que estamos frente a un problema porque se cruza hoy día con el problema de la inflación, con la disminución del poder adquisitivo y por tanto las personas tienen que endeudarse a otras tasas de interés para muchas veces satisfacer las mismas necesidades que satisfacían antes con las tasas de interés. Entonces, ¿cuándo en Chile la gente no ha tenido que endeudarse si el sistema funciona sobre la deuda? Por eso digo que con otras tasas de interés, porque sé que lamentablemente el endeudamiento lo que pasa es que el costo de la deuda permanente para poder... hoy día, o sea, en mi opinión, pero hoy día el costo de la deuda es más digamos, alto. Por eso. Sí. Pero en Chile nunca ha sido un país barato. Comer siempre y ha sido nunca ha sido un país donde la gente no se endeude. Sí. Oye, o sea, es que a veces como que lo pasa que ahora unos relatos muy curiosos, como si antes las cosas estuvieran regaladas en la calle o uno fuera y tuviese acceso a salud, educación, en fin. Siempre nos hemos pasado haciendo bingo, rifas completadas. Pero por eso, Germán, espera un segundo ahora para que yo no te interrumpa, tienes que darme un espacio. Mira, es que yo creo que es bien importante esta discusión, porque primero yo comparto que desde hace muchísimos años la gente vive endeudada y se endeuda hasta para comer. La gente que va al supermercado y tiene que pagar la comida. Chile ha sido un país caro. Siempre. Sí. Pero aparte que es caro, hemos construido un modelo que no está basado en un sistema de seguridad social, sino que está basado en un sistema en que efectivamente la gente vive al día endeudado y con un 30% de la gente que vive del mercado informal. Esa es la realidad estructural. Entonces, junto con todas estas ayudas económicas, que yo por lo menos comparto plenamente, sin perjuicio que uno siempre quisiera más, el punto es que también tenemos que hacernos cargo de algunas de las cosas que están en discusión. Por ejemplo, en materia de salud, no es solo un problema de eficiencia, es un problema de cómo está distribuida la estructura de costos. Y esto significa inyectar más recursos a la salud pública y generar lo que se ha denominado un seguro universal de salud. Y que el que tiene más, obvio, y que el que tiene más pagará un seguro complementario para acceder a la salud privada, perfecto. Y lo segundo, que tenemos dos cosas en discusión hoy día. Una es la reforma de pensiones. Y yo creo que no podemos eternamente discutir si el retiro con autopréstamo, no sé qué, sino pasar a un sistema de seguridad social que aumente las pensiones de manera permanente, digna para las personas. Ahora es bien curioso porque los modelos que usted propone, tanto en materia de salud como en seguridad social, estaban en el proyecto de nueva constitución y la gente le dijo que no. Es que yo... En su mayoría. Está bien. Salió pero no está bien así nomás, o sea... No, es que acaba de salir un estudio hace pocos días que le preguntaron a la gente que votó rechazo por qué votó rechazo. Y la opinión mayoritaria de las personas dijo que votó rechazo, entre otras cosas,
por la manera en que los convencionales habían llevado adelante el proceso. Esto salió hace 2 días. Sí, entonces, el mecanismo... digo, no es que cada uno de los aspectos específicos contenidos en el proyecto significa que uno lo rechaza. Es que lo que pasa es que cuesta entender a la opinión pública. Y lo digo, sí, lo que pasa es que cuesta entender a la opinión pública. Es muy raro. José, pero porque la gente dice... Cortito, pero pongo el punto. La gente, ante esta realidad de que la gente se endeuda para cosas muy básicas, ¿no? O sea, la respuesta de ciertos sectores y de la respuesta como políticamente correcta es decir, bueno, entonces hay que dar derechos sociales que sean públicos y desprivatizar los derechos sociales y todos parecemos estar de acuerdo y miramos a Francia y miramos a Noruega y miramos a Finlandia, no tengo idea. Al primer mundo, sí. Pero yo con esto no estoy diciendo que me gustaba el proyecto de nueva Constitución. No sé, había aspectos que me gustaban y otros que no, pero cuando uno miraba el proyecto, tenía contenido estos modelos, digamos. Sí, po. Y la gente dijo en más de un 60%, no, queremos que la plata vaya a nuestra cuenta, queremos poder elegir entre salud pública y salud privada. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que quieren? Pero todos queremos eso, yo también quiero elegir entre salud pública y salud privada. El punto es que mucha gente que quiere salud privada no tiene los recursos para eso. Y mucha gente que está en el sistema de ISAPRE y que paga durante 20 años en el sistema de ISAPRE, cuando tiene una contingencia grave, termina atendiéndose en el sistema público. Entonces las utilidades se las lleva la ISAPRE y la atención finalmente la absorbe el Estado. Entonces, el sistema está mal diseñado. Y en todos los países del mundo, esto no es solo en los países del primer mundo. Prestaciones en clínicas privadas también. Claro, pero las clínicas. Pero obvio, entonces, en todos los países el sistema de seguridad social. Germán, adelante. Sí, lo que pasa es que, a ver, mira, coincidiendo plenamente, si yo también creo que hay que hacer una modificación profunda al tema de las ISAPRE, ¿ya? Pero hay que ponerle cascabel al gato con la respuesta desde el ámbito público a ciertos derechos sociales que ya deberían de estar garantizados en nuestro país, como la salud pública oportuna y de calidad. ¿Ya? Estoy de acuerdo. Pero a la vez también hay que tener mucho cuidado cuando se está pensando, por ejemplo, o se dice livianamente, el tema de las pensiones. Hoy día recordemos que este año el aumento del IVA le va a llegar a muchas actividades, ¿ya? Por ejemplo, el tema veterinario. El otro día veía un reportaje, ¿ya? Duro de muchas veterinarias que van a subir de un paraguaso 19%, ¿ya? En todas sus prestaciones para juntar los recursos, entre otros, ¿no es cierto?, que también van a pagar 19% adicional para la famosa pensión garantizada universal, que es necesaria, estoy de acuerdo, pero también todo tiene una consecuencia. Entonces, solo lo que quiero decir, por ejemplo, yo, que soy una persona contraria a que ciertos productos tengan IVA, ¿ya? Porque creo que el IVA es el impuesto más regresivo de todos. Sí, o de los medicamentos van a tener IVA. Y te lo dicen todos. O sea, hoy los medicamentos, los libros, el acceso a ciertas necesidades básicas. Entonces, evidentemente tenemos que cambiar la matriz impositiva, ¿ya? Para que, obviamente, vayamos más hacia una matriz con relación a la renta que con relación al consumo. Claro. Es una locura. El pobre termina pagando más impuestos de manera proporcional que la gente que tiene más recursos. Y eso tenemos que darle una vuelta de rosca. Es una locura lo que voy a decir, pero voy a decirlo igual. ¿Cuánto sería el daño fiscal si los medicamentos estuvieran desgravados? ¿Cuánto? Es que yo creo ¿Usted me va a decir que va a quebrar el Estado de Chile? Devolverle el IVA a la gente. No sé si va a quebrar el Estado, pero obviamente, porque se abre una puerta. Si baja por un lado, sube por otro, en fin. Entonces el punto no es que va a quebrar el Estado, pero van a haber menos prestaciones de otro tipo. Como yo estoy de acuerdo contigo. Pero en el mercado de medicamentos. Pero permíteme un segundo. Como yo estoy de acuerdo contigo que hay que eliminar el IVA de ciertos productos, por ejemplo los medicamentos, el punto es que la discusión que tenemos hoy día de una reforma tributaria, yo espero que sea aprobada porque eso supone que los que más tienen pagan más. Entonces, en la medida en que se aprueba una reforma tributaria, en que los más ricos, en que los sectores más acomodados hacen una contribución mayor, tú puedes liberar el IVA de los medicamentos o del pan o de otros productos de primera necesidad. Entonces, el punto es, no es que no lo hagamos, el punto es cómo compensamos. Y yo creo que lo que falta en Chile es que se compense por la vía del aporte de los que ganan más. Oye, ¿les parece, pero cortito, ¿les parece que activemos nuestra encuesta que ya se encuentra en nuestras redes sociales con la siguiente pregunta? Está ahí en Twitter, dice: ¿son suficientes las ayudas sociales y económicas que presentó el gobierno de Chile? Opina de inmediato usando el hashtag El Gato. Mucho gusto, Mega. Sí, el 18,2%, no 81,8%. Tenemos ahí 395 votos, así que voten para tener ahí muchas opiniones. Imagínate que a las empresas se les devuelve el IVA y
a las personas que gastan en medicamentos no se les devuelve nada. Oye, José, pero perdona. A los municipios no nos devuelven el IVA. Yo cuando para era hacer presidente, una obra pública de beneficio de las personas. Cuando yo era presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, uno de los planteamientos que hicimos justamente para lograr cierta redistribución de recursos era que, por ejemplo, cuando el municipio invierte en arreglar una plaza, ¿ya? Que es de un bien público, ¿ya? Nos permitieran a nosotros recuperar ese IVA. No. Porque la empresa privada cuando reinvierte, ¿no es cierto?, tiene también los beneficios. Una maquinaria, entonces, ¿cómo nosotros como municipios no? Entonces, hay una serie de elementos que hay que solucionar. Sin embargo, creo que también hay que tener mucho cuidado con caer en el populismo, porque al final de cuentas aquí uno puede tirar muchas ideas y resulta que después tenemos una economía que empieza a crecer la inflación, donde se para el crecimiento, ¿verdad? Entonces, hagamos... O sea, la inflación ha crecido... Yo sí creo que quien tiene más riqueza tiene que pagar más impuestos. De todas maneras. Pero los impuestos que coloques tienes que tener mucho cuidado que no frenen la inversión y no frenen el crecimiento. Porque el crecimiento y la inversión, el crecimiento y la inversión son fundamentales para dar empleo. A ver, no me hable de populismo a mí, por favor. Yo le quiero decir una cosa. ¿Sabe lo que le gana al populismo? La sensatez. ¿Cómo? Lo que le gana al populismo es la sensatez. Y la gente es mucho más sensata de lo que nosotros creemos. Estoy de acuerdo. Entonces, una cosa es desgravar medicamentos o bajarle el IVA a los medicamentos. Y otra cosa es decir, bueno, quitémosle los impuestos a los automóviles, tapas de rueda, lápices. O sea, evidentemente que el tema de los medicamentos es muy sensible y que uno puede entrar ahí a tener una discusión.